La noche en Tombstone estaba tan densa que parecía tragarse el aliento. Koa Redhawk, con el sombrero echado hacia adelante y la mano apoyada en la culata de su revólver, se mantenía inmóvil sobre la cornisa rocosa. Sus ojos, entrenados para leer el desierto como un mapa, no se apartaban del establo iluminado tenuemente. Un movimiento brusco llamó su atención. Dos hombres encapuchados empujaban a una mujer que forcejeaba contra sus ataduras. La luz de la luna bañó su rostro un segundo, suficiente para que Koa reconociera a Marisol Vega. Sintió cómo el pulso le golpeaba en los oídos. Su cuerpo entero se tensó, listo para lanzarse, aunque sabía que un paso en falso podría costarles la vida a ambos. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Tombstone, Arizona, 1882. El juez Ezra Whitlock había preparado aquella noche como si fuera la coronación de un rey. Faroles colgaban de los porches. La mesa larga en el salón estaba cubierta con manteles blancos y plata bruñida. Afuera, carruajes iban y venían dejando a caballeros con sombreros de copa y damas envueltas en sedas color vino. En el interior, Marisol Vega caminaba entre invitados, sonriendo cuando correspondía, ofreciendo su mano para besos y saludos. El diamante en su cuello brillaba, pero sus ojos estaban opacos. Esa noche era su compromiso con Thomas Barrell, el hijo del alcalde, un joven de sonrisa afilada y manos limpias de trabajo. Desde la distancia, Koa Redhawk vigilaba. No había sido invitado, como siempre. Durante años había trabajado para Whitlock, rastreador, mensajero, reparador de problemas que no podían llegar a oídos de la ley. Sin embargo, por más lealtad que ofreciera, seguía siendo para ellos un apache medio civilizado, tolerado pero nunca aceptado. Lo recordaba todo. Tenía 17 cuando vio a Marisol por primera vez, una niña descalza en el jardín trasero, leyendo bajo la sombra de un álamo, la cara salpicada de sol y polvo. No se asustó ni apartó la mirada, y ese gesto bastó para que él nunca la olvidara. Ahora, 7 años después, aquella firmeza seguía en su porte, aunque oculta bajo una capa de cortesía aprendida. Mientras Koa se mantenía en las sombras, algo cambió en el aire. El bullicio del salón fue ahogado por un silencio extraño. Desde el establo, se escuchó un golpe sordo, como madera astillándose, y luego un murmullo ahogado. Sus instintos se encendieron. Bordeó el jardín trasero, manteniéndose fuera de la luz. Allí, entre la penumbra y el olor a heno, dos figuras forzaban a Marisol hacia un carruaje sin emblema. Sus manos estaban atadas, y un pañuelo cubría su boca. Los hombres, vestidos con chaquetas de trabajo, se movían con la eficacia de quien sabe que no será interrumpido. Koa dio un paso adelante, pero se detuvo cuando reconoció una voz detrás del carruaje. Era el propio juez Whitlock, hablando con un tono tan frío como el metal de una pistola. «Está hecho. Llévensela». «¿Y el compromiso?», preguntó uno de los hombres. «No importa. Nunca fue más que una herramienta». La sangre de Koa se heló. Se mantuvo agachado, forzando a su respiración a ser un hilo. Marisol fue subida de un empujón y el carruaje se alejó entre la polvareda, perdiéndose por el camino hacia el sur. Koa esperó hasta que el silencio regresó y luego se movió hacia la casa. En el despacho de Whitlock, la ventana estaba entornada. Dentro, él hablaba con voz calma a un hombre que Koa no reconoció. «Nunca fue mi hija», dijo Whitlock. «No derramaré un centavo para traerla de vuelta. Es el precio por la paz». Esa frase quedó grabada en Koa como un hierro al rojo. Sin pensarlo más, corrió hacia el establo, ensilló a sombra su Mustang negro y partió a galope hacia la noche. El aire frío del desierto le cortaba el rostro, pero no aminoró la velocidad. Los cascos resonaban como tambores de guerra sobre la tierra dura. A lo lejos, el polvo del carruaje aún flotaba en el aire,
iluminado por la luna. Koa sabía que el camino hacia el sur llevaba a cañones secos, minas abandonadas y tierras sin ley. Y también sabía que si los perdía ahora, Marisol desaparecería para siempre. Apretó las riendas, bajó la cabeza y dejó que el instinto tomara el control. En la soledad del desierto, bajo el cielo inmenso, comenzó la cacería. La noche se tragaba el camino como una serpiente interminable. Koa Redhawk se inclinaba sobre el cuello de Sombra, dejando que el Mustang sintiera la urgencia en cada espoleo. El polvo del carruaje todavía flotaba como un velo fantasmal frente a él, pero el viento empezaba a borrarlo. Sabía que no podía perder ni un segundo. El sendero se estrechó al llegar a un paso entre dos paredes de roca roja. Allí, las huellas de las ruedas eran profundas, señal de que el carruaje iba cargado y los caballos tiraban con esfuerzo. Koa desmontó sin ruido, agachándose para examinar el suelo. Entre las marcas de herraduras distinguió algo más, un pedazo de seda oscura, rasgada, con un hilo dorado. Lo apretó en su mano. Era del vestido de Marisol. Siguió a pie por unos metros, dejando que Sombra lo siguiera a distancia. El aire olía a óxido y sal, un rastro típico de las minas cercanas. Escuchó el eco de cascos más adelante, pero no el traqueteo de un carruaje. El corazón le dio un vuelco. Habían cambiado de transporte o se habían detenido. El terreno descendía hacia un cauce seco. Koa se agachó de nuevo. 3 caballos, quizá 4, habían pasado por allí. Uno de ellos iba sin jinete. Las huellas más pequeñas, torcidas, eran de alguien que había tropezado. Sobre una rama quebrada colgaba otro hilo de seda. El sonido de voces masculinas rompió el silencio. Venían de la dirección de una vieja mina de plata abandonada. Koa dejó a Sombra atado bajo una cornisa y se deslizó entre los matorrales, moviéndose como sombra contra sombra. La entrada de la mina estaba medio oculta por tablas viejas y zarzas secas, pero una lámpara de aceite colgaba encendida en un clavo, proyectando un círculo de luz amarillenta sobre el polvo. Dentro, la oscuridad estaba rota por un parpadeo de llama. Escuchó un insulto, luego un golpe seco. Una voz dijo: «Sujétala bien, no quiero problemas». «Ya no tiene fuerza ni para gritar», respondió otro, con una risa áspera. Koa sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, fría y afilada. Se movió sin hacer ruido, cuchillo en mano. El primero de los hombres estaba sentado cerca de la entrada, limpiando su rifle. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que la hoja se hundiera bajo sus costillas. El segundo giró buscando su escopeta, pero Koa ya lo había embestido, lanzándolo contra la pared con un golpe en la mandíbula, seguido de otro en el cuello. Cayó al suelo, tosiendo sangre. En el fondo de la cueva, Marisol yacía sobre la tierra fría, con las muñecas atadas sobre la cabeza y los tobillos sujetos con una soga gruesa. Su vestido estaba rasgado y su piel mostraba moretones, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en él. Koa se agachó, cortó las cuerdas con un solo movimiento y le envolvió los hombros con su abrigo. «¿Puedes caminar?», preguntó en voz baja. Ella asintió, aunque sus rodillas cedieron cuando intentó ponerse en pie. Koa la sostuvo, levantándola en brazos como si no pesara nada. Salieron de la mina hacia la noche fría, donde la luz de la luna les golpeó los ojos. Regresaron hasta donde estaba Sombra. Koa la ayudó a montar y luego subió detrás de ella. «No vamos al pueblo», dijo él, apretando las riendas. «No aún». «¿Entonces a dónde?», preguntó ella, con la voz todavía temblorosa. «A un lugar donde nadie haga preguntas». Cabalgaban por el desierto abierto, dejando que el viento se llevara el olor a polvo y miedo. El horizonte empezaba a clarear con un tenue resplandor, anunciando el amanecer. Koa se mantenía alerta, girando la cabeza cada tanto para asegurarse de que nadie los seguía. A media mañana, el calor comenzó a apretar. Se desviaron por un cañón estrecho donde las paredes de roca les daban sombra.
Marisol apenas hablaba, pero sus manos se aferraban con fuerza al cinturón de Koa. En silencio, él pensaba en lo que había escuchado en la casa de Whitlock. No solo el desprecio con que se refería a ella, sino la frialdad con la que la había entregado. Eso no era un castigo, ni un capricho. Era un movimiento calculado. Y si Whitlock estaba dispuesto a sacrificar a su hija adoptiva, entonces las cosas que quería ocultar debían ser lo bastante grandes como para destruirlo. Cuando el sol estaba alto, llegaron a un manantial escondido bajo un afloramiento rocoso. Koa desmontó, ayudó a Marisol a bajar y le ofreció agua en su cantimplora. Ella bebió despacio, como si cada trago le devolviera un pedazo de vida. «Gracias», susurró. Él no respondió. En lugar de eso, ató a Sombra en la sombra de una roca y comenzó a examinar la zona. El rastro de los hombres que habían dejado atrás en la mina no estaba del todo borrado. Era probable que alguno sobreviviera y diera aviso. Tenían que seguir moviéndose. Esa noche, acamparon en un hueco entre piedras grandes, lo bastante oculto para que el fuego no se viera desde lejos. Koa encendió una pequeña hoguera y Marisol se sentó cerca, envuelta en el abrigo. Las llamas iluminaron su rostro, revelando la fatiga y la tensión en su mirada. «Whitlock», comenzó ella, pero se detuvo. «¿Tú crees que él siempre planeó esto?» «Creo que nunca te vio como familia», contestó Koa con un tono que no admitía duda. «Y creo que lo que esconde vale más que cualquier compromiso». Ella bajó la vista hacia el fuego, y el silencio se alargó entre ellos. Koa decidió que al amanecer no seguirían hacia Tombstone. Había alguien, a una jornada de allí, que podía darles refugio y quizás una forma de golpear a Whitlock donde más dolía. Harlan Cole, un viejo conocido suyo. Cuando el sol despuntó por detrás de las colinas, apagaron el fuego y ensillaron a Sombra. El aire estaba cargado de una determinación silenciosa. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que el camino que seguían no tendría vuelta atrás. Sin mirar atrás, se internaron en el desierto, rumbo a un lugar donde la verdadera lucha apenas comenzaría. El aire olía a polvo viejo y a madera seca cuando Koa Red Hawk y Marisol Vega llegaron, exhaustos, a la ladera donde se escondía la cabaña de Harlan Cole. El sol ya se había hundido detrás de las colinas, dejando un resplandor anaranjado que pintaba de fuego los troncos retorcidos de los enebros. Koa desmontó primero y con un gesto le indicó a Marisol que permaneciera sobre Sombra, mientras él se acercaba a la puerta. La cabaña, hecha de troncos ennegrecidos por el tiempo, parecía abandonada a simple vista. Sin embargo, un hilo fino de humo escapaba de la chimenea. Golpeó la madera 3 veces, pausado, y esperó. «No recibo visitas sin invitación», gruñó una voz desde dentro. «Tampoco traigo problemas. Si puedo evitarlo», respondió Koa. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar ver un ojo de vidrio y el cañón de una escopeta. Harlan Cole, más canoso que la última vez que se vieron, escrutó a Koa y luego a la figura encogida de Marisol. Con un bufido resignado, abrió de par en par. «Pasa, y trae a la muchacha antes de que se caiga del caballo». Dentro, el calor de una estufa de hierro se mezclaba con el aroma del tabaco y el cuero viejo. Mapas amarillentos colgaban de las paredes, algunos tachonados con alfileres y anotaciones en lápiz. Marisol se dejó caer en una silla junto a la mesa. Sus manos temblaban, no solo por el frío que traía desde la noche anterior, sino por el peso de todo lo que había sucedido. Harlan cerró la puerta con un golpe seco. «¿Quieres explicarme por qué llegas aquí con la hija del juez Whitlock, cubierta de moretones y con esa cara de haber corrido hasta el infierno?» Koa le sostuvo la mirada. «Porque si no la sacaba de donde estaba, ahora mismo estaría muerta. O peor». Harlan gruñó, pero sus ojos se suavizaron apenas. Sirvió café en 3 tazas de hojalata y dejó una frente a Marisol. «Bebe».
Aquí no se hacen preguntas hasta que uno recupera el aliento. El silencio se instaló unos minutos, roto solo por el crepitar de la leña. Cuando Marisol por fin habló, su voz era baja pero firme. «No soy su hija, no por sangre». Harlan arqueó una ceja, mirando a Koa. «Eso ya lo sospechaba. Whitlock no es hombre de familia». Koa aprovechó para exponer lo que había oído en la casa del juez. La confesión de que Marisol no era su hija, la frialdad con que había sellado el trato para entregarla, y la certeza de que todo formaba parte de algo más grande. «Si lo que dices es cierto», murmuró Harlan, «significa que quiere borrar algo de su pasado. Y si Whitlock quiere borrar algo, probablemente esté escrito». Marisol levantó la vista, un destello de determinación encendiendo sus ojos. «Sé dónde. En su despacho hay una caja fuerte oculta bajo el suelo, junto a la estantería. Lo vi abrirla muchas veces después de reuniones privadas». Koa y Harlan intercambiaron una mirada breve. Ambos sabían lo que implicaba entrar allí, cruzar de lleno una línea sin retorno. «Si vamos», dijo Harlan, «no será para curiosear. Tendremos que salir con algo que valga más que nuestras vidas». Marisol asintió sin titubear. «No me interesa curiosear. Quiero destruirlo». Esa noche, después de que Marisol se quedara dormida en un catre al fondo, Koa y Harlan revisaron un mapa de Tombstone a la luz de una lámpara de aceite. La mansión de Whitlock estaba marcada con tinta roja. Discutieron rutas de entrada y salida, los puntos ciegos que Koa conocía por haber trabajado allí, y la ubicación de los guardias que quedaban tras la fiesta. «Si vamos a hacerlo, será mañana por la noche», dijo Koa. «No esperará que regrese tan pronto». «Y más vale que no nos vea nadie», añadió Harlan. «Una vez que Whitlock sepa que tú, la muchacha y yo estamos involucrados, no habrá lugar en Arizona donde podamos escondernos». Koa se quedó un momento en silencio, observando las brasas en la estufa. «Entonces no tenemos otra opción que terminar lo que empecemos». Al amanecer, Marisol ya estaba despierta. Había encontrado una vieja blusa y unos pantalones de trabajo en un baúl de Harlan, y los llevaba puestos en lugar del vestido destrozado. El cambio le daba un aire más práctico, menos frágil. «Estoy lista», dijo simplemente. Antes de salir, Harlan les entregó 2 pequeñas bolsas de cuero. «Esto es para el ruido», dijo, mostrando unas cuerdas finas y ganchos de hierro. «No vamos a derribar puertas. Vamos a entrar como si nunca hubiéramos estado allí». Montaron a caballo y se dirigieron hacia el norte, bordeando arroyos secos y matorrales, para evitar los caminos principales. Koa mantenía la vista en el horizonte, atento a cualquier movimiento de polvo que pudiera delatar a un jinete siguiéndolos. Cuando las torres blancas de la iglesia de Tombstone asomaron a lo lejos, el sol ya caía hacia el oeste. No se acercaron directamente a la mansión. En cambio, buscaron un punto elevado desde el que observar. La casa estaba tranquila, con solo una lámpara encendida en la planta baja. Koa desmontó y tomó aire profundo. «Esta noche», dijo, «entramos, tomamos lo que necesitamos y salimos antes de que Whitlock pueda reaccionar». Marisol apretó los labios, sin apartar la vista de la casa que había sido su hogar. En sus ojos no había nostalgia, solo una determinación que Koa no le había visto antes. Cuando el último resplandor del día se apagó y las sombras cubrieron la ciudad, comenzaron el descenso hacia la mansión. En ese instante, el desierto entero pareció guardar silencio, como si supiera que lo que estaba por ocurrir cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La noche había caído por completo cuando Koa Redhawk, Marisol Vega y Harlan Cole se deslizaron por el callejón que bordeaba la parte trasera de la mansión de Ezra Whitlock. El aire era fresco, con un olor tenue a polvo y madera vieja, y el silencio solo era interrumpido por el crujir ocasional de una rama seca bajo sus botas. Desde la distancia, la mansión parecía dormida. Apenas una luz ámbar escapaba por la ventana del despacho.
Koa se detuvo junto a la puerta de servicio. Había trabajado allí demasiadas veces como para no saber que la cerradura estaba mal alineada. Con una presión calculada y un leve giro de ganzúa, la puerta cedió sin emitir más que un susurro. Marisol entró detrás de él, seguida por Harlan, que cerró la puerta con cuidado. El olor a cera y a papel viejo llenó el aire. Avanzaron por el pasillo trasero, evitando las zonas donde el suelo crujía. En la penumbra, las paredes estaban cubiertas de retratos formales. Hombres de trajes oscuros, todos con el mismo gesto duro que Marisol conocía bien. Era como caminar entre los jueces del pasado, cada uno observando su intrusión. El despacho de Whitlock estaba igual que Marisol lo recordaba. Una gran estantería de roble ocupando toda la pared, un escritorio pesado cubierto de papeles ordenados con meticulosa frialdad, y, bajo la alfombra, el secreto que habían venido a buscar. Koa se arrodilló y levantó una esquina del tapiz. Allí estaba, una tabla de suelo con marcas de desgaste apenas visibles. «Ayúdame con esto», murmuró Koa. Harlan lo ayudó a levantar la tabla, revelando la puerta metálica de una caja fuerte, oxidada en las bisagras pero sólida como una tumba. «¿El código?», preguntó Harlan. 1865, dijo Marisol sin dudar. «El año en que compró la toga de juez». Giró el dial. Hubo un clic seco, luego el chirrido del pestillo cediendo. El aire que salió de la caja olía a polvo, cuero y secretos guardados demasiado tiempo. Dentro había fajos de escrituras, sobres sellados, y en el centro un cuaderno negro de tapas gastadas. Koa lo tomó con cuidado, hojeando las páginas. Listas de nombres, pagos con fechas precisas, iniciales subrayadas en tinta roja. Cada línea era una daga apuntando a los hombres más poderosos del territorio. Marisol, temblando, apartó varios documentos hasta encontrar una hoja doblada. La reconoció al instante. Era la letra de su madre biológica. Se la guardó para asegurarse de que nadie supiera nunca la verdad. Murmuró, con la voz quebrada. Antes de que Koa pudiera responder, un chasquido de madera rompió el momento. Una voz áspera llegó desde la puerta. «Suéltalo, Red Hawk». El sheriff Boy Crowder estaba allí, revólver en mano, con 2 ayudantes a cada lado. Sus botas resonaron en la madera mientras avanzaba un paso. «Sabía que regresarías, y con la niña, nada menos». Koa dejó el cuaderno sobre el escritorio, sin apartar la mirada del sheriff. «Lo que debería estar haciendo es arrestar a Whitlock, no protegerlo». «No es asunto tuyo decidirlo», escupió Boyd. «Ahora, muévanse hacia la pared». Marisol sintió la presión fría de la pistola pequeña que Koa le había entregado la noche anterior. Sus dedos se cerraron sobre la empuñadura dentro del abrigo. Por primera vez, no pensó en lo que podía salir mal, sino en lo que no podían permitirse perder. El aire se tensó. El primer disparo estalló como un trueno dentro del despacho. Una bala rozó la lámpara de aceite sobre el escritorio, que cayó al suelo y se rompió. La llama prendió en la alfombra y en cuestión de segundos, el fuego comenzó a trepar por la cortina. Harlan empujó una estantería hacia uno de los ayudantes, tirándolo al suelo. Koa se lanzó contra el otro, derribándolo con un golpe en el hombro. Boyd disparó de nuevo, pero Koa esquivó por centímetros y lo embistió contra la pared. El olor a tela quemada y humo llenó el despacho. «¡Vámonos!», gritó Harlan, tosiendo. Marisol se abalanzó sobre el escritorio, recogió el cuaderno negro y los papeles más comprometedores que pudo agarrar y corrió hacia la puerta trasera. Koa y Harlan la siguieron, dejando atrás un infierno que crepitaba con fuerza. Las llamas se reflejaban en las paredes del pasillo mientras corrían, y el rugido del fuego ahogaba los gritos que quedaban atrás. Afuera, el aire frío de la noche los recibió como una bofetada. Sombra aguardaba donde la habían dejado, inquieto por el olor a humo. Koa ayudó a Marisol a montar, subió detrás de ella y espoleó al caballo. Harlan tomó otro camino,
prometiendo reunirse con ellos fuera de la ciudad. A lo lejos, las campanas de alarma comenzaron a sonar. Linternas se encendieron como enjambres de luciérnagas furiosas, y el silbido de las balas pasó rozando mientras se alejaban por el sendero oscuro que llevaba a las colinas. No redujeron la velocidad hasta que el resplandor de la mansión en llamas fue apenas un punto en la distancia. Marisol abrazaba el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. Koa no dijo nada, pero en su mirada había una certeza. Aquello que habían tomado era suficiente para hundir a Whitlock y para poner precio a sus cabezas. En el horizonte, la silueta de las montañas de Nuevo México se dibujaba bajo la luz de la luna. Y en silencio, Koa supo que ese sería su próximo destino. El amanecer apenas despuntaba cuando Koa Red Hawk y Marisol Vega alcanzaron un viejo granero abandonado a media jornada de Tombstone. Sombra respiraba con dificultad. El sudor perlaba su pelaje oscuro y sus cascos dejaban marcas profundas en la tierra seca. Koa desmontó primero, pero al posar el pie en el suelo, sintió un dolor agudo en el costado derecho. Su mano se tiñó de rojo. La bala del tiroteo en el despacho de Whitlock lo había rozado más de lo que creía. Marisol lo vio inclinarse y corrió hacia él. «Estás herido». «No es nada», respondió entre dientes, aunque su respiración se había vuelto más pesada. Dentro del granero, el olor a heno rancio y madera húmeda los envolvió. Marisol buscó un cubo con agua y rasgó un pedazo de tela de su blusa para limpiar la herida. Mientras trabajaba, su rostro se endureció. «No me digas que no es nada, Koa. Si caes ahora, todo lo que hicimos anoche no servirá para nada». Koa no discutió. Observó en silencio cómo sus manos temblorosas, pero decididas, aplicaban un vendaje improvisado. El dolor era un recordatorio constante de que la cacería no había terminado. Si Boyd o cualquiera de los hombres de Whitlock los alcanzaban, no tendrían oportunidad de defenderse en ese estado. «Tenemos que movernos antes del mediodía», dijo él, rompiendo el silencio. «Si seguimos hacia el norte, en 2 días llegaremos a Santa Fe. Elias Monroe es el único juez que no le debe favores a Whitlock». Marisol asintió, aunque en sus ojos se veía la tensión de quien sabe que el camino sería cualquier cosa menos seguro. A media mañana partieron de nuevo. El sol caía a plomo sobre el desierto, haciendo que el aire vibrara sobre la tierra. Avanzaban por senderos poco transitados, evitando los caminos principales. Koa se mantenía alerta, su mirada barriendo el horizonte en busca de polvo levantado por jinetes. No tardaron en aparecer. 3 figuras a caballo emergieron a lo lejos, avanzando rápido. El reflejo metálico de sus armas era inconfundible. «No son federales», dijo Koa. «Son de Boyd». Espoleó a Sombra, y el caballo respondió con una velocidad feroz. Marisol se aferró a su cintura mientras el paisaje pasaba como un borrón. Los cascos de los perseguidores resonaban cada vez más cerca. En un recodo del sendero, Koa giró bruscamente hacia una zona de rocas y cactus. «Vamos a dividirlos», dijo. «Agárrate fuerte». Condujo a Sombra por una pendiente estrecha, sorteando piedras sueltas. Una bala silbó junto a sus oídos, otra rebotó contra una roca cercana. Cuando uno de los perseguidores se acercó demasiado, Koa giró y disparó una sola vez. El jinete cayó, su caballo huyendo desbocado. Los otros 2 siguieron acosándolos, pero el terreno rocoso los ralentizó. Marisol, con el corazón golpeándole el pecho, notó que uno intentaba rodearlos. Sin pensarlo, sacó el revólver pequeño que llevaba oculto y apuntó. El disparo sonó seco, y el hombre se desplomó sobre la silla antes de caer. El último atacante dudó un instante, y luego se retiró, perdiéndose entre las colinas. El silencio regresó, roto solo por el jadeo de Sombra. Marisol miró sus manos, todavía tensas por el retroceso del arma. Sus labios temblaban, pero no de miedo, sino de una mezcla confusa de adrenalina y culpa. «Lo maté», susurró.
Si no lo hacías, él te habría matado a ti, dijo Koa con firmeza. Aprende a vivir con eso, no a huir de ello. Al caer la tarde, encontraron refugio en un cañón protegido por paredes altas. Encendieron una pequeña fogata oculta tras unas rocas. Koa, con el rostro serio, desplegó el cuaderno negro sobre una manta y repasó algunas páginas bajo la luz temblorosa. Nombres, cifras y fechas parecían formar una red más grande de lo que imaginaban. Esto no solo es contra Whitlock, dijo. Aquí hay alcaldes, jueces, hasta oficiales del ejército. Si Monroe recibe esto y lo hace público, será un terremoto. Marisol observaba las llamas. Entonces debemos llegar a Santa Fe, cueste lo que cueste. Durmieron por turnos, sabiendo que la persecución no había terminado. A la mañana siguiente, reanudaron el viaje bordeando un viejo río seco. El aire era más fresco, señal de que se acercaban a tierras más altas. La silueta de montañas lejanas se recortaba contra el cielo, y con cada kilómetro, la idea de llegar a Monroe se volvía más real, pero también más peligrosa. Koa no lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Boyd no se detendría. El sheriff era el tipo de hombre que no dejaba cabos sueltos, y ellos eran el cabo más peligroso de todos. Cuando el sol comenzó a ponerse, acamparon cerca de un manantial. Mientras Marisol llenaba las cantimploras, Koa permanecía de pie, vigilando la distancia. Una nube de polvo en el horizonte le hizo fruncir el ceño. «Se están acercando de nuevo», dijo, su voz baja pero cortante. Marisol levantó la vista y vio el brillo de cascos y armas contra la luz del atardecer. Sabía que esa noche no habría descanso, y que la próxima vez Boyd no enviaría simples pistoleros. Santa Fe estaba todavía a 2 días de distancia, pero la sensación era clara. El tiempo se les estaba acabando. La noche cayó sobre el desierto como un manto espeso, ocultando el camino pero no el peligro. Koa Redhawk y Marisol Vega no encendieron fuego esa vez. El resplandor podría delatarlos. Se habían detenido en una hondonada rodeada de matorrales y rocas, donde el eco de los cascos se perdía entre las sombras. Sombra pastaba en silencio, como si también entendiera la necesidad de pasar inadvertido. Koa, agachado sobre el suelo, repasaba el mapa de memoria mientras vigilaba los sonidos de la noche. El ulular de un búho y el crujir de ramas secas eran normales. Lo que no era normal era la ausencia total de viento. Esa calma forzada le erizaba la piel. «Nos están cercando», dijo, casi para sí mismo. Marisol, que intentaba descansar apoyada contra una roca, se incorporó al escuchar el tono de su voz. «¿Cuántos crees que son?» «Suficientes para que no podamos enfrentarlos de frente». No tardaron en aparecer. Sombras largas se movían entre los arbustos, cerrando el círculo. Boyd Crowder encabezaba el grupo, su silueta recortada contra la luna. «Entrega el cuaderno, Redhawk», ordenó, su voz grave viajando sin esfuerzo por el aire seco. «Y te dejaré marchar con vida». Koa se puso de pie, colocando a Marisol detrás de él. «No voy a negociar con un perro de Whitlock. Entonces muere como uno», respondió Boyd, levantando el rifle. El primer disparo rompió el silencio y encendió el caos. Koa empujó a Marisol hacia una grieta estrecha entre las rocas. El proyectil golpeó la piedra, lanzando astillas sobre sus rostros. Sombra relinchó y tiró de las riendas, pero Koa no tuvo tiempo de calmarlo. «¡Corre!», gritó, empujando a Marisol hacia adelante. Las balas silbaban detrás de ellos mientras trepaban por la pendiente rocosa. Koa disparó 2 veces, obligando a los hombres de Boyd a cubrirse. Al llegar a la cima, se lanzaron cuesta abajo hacia un cañón angosto, donde el eco de los disparos se multiplicaba. La persecución fue brutal. Marisol respiraba con dificultad, pero no se detuvo. Sus botas resbalaban en la grava suelta. Más de una vez, Koa tuvo que sujetarla para evitar que cayera. Las sombras de sus perseguidores se proyectaban en las paredes del cañón, acercándose. En un recodo,
Koa señaló una abertura lateral apenas visible. Entraron a un túnel natural que olía a humedad y estaba cubierto de líquenes. «Aquí», susurró. «No hagas ruido». Boyd y sus hombres pasaron de largo, sus voces retumbando mientras discutían la dirección a seguir. El eco se fue apagando lentamente. Koa y Marisol esperaron varios minutos antes de moverse de nuevo. El túnel los condujo a una salida oculta en la ladera de una colina. Desde allí podían ver la llanura iluminada por la luna, pero también una fina línea de humo en el horizonte. Koa frunció el ceño. Es un campamento grande, probablemente de tránsito hacia Santa Fe. Descendieron con cautela hasta llegar a un arroyo. El agua fresca alivió sus gargantas secas y Marisol aprovechó para lavar el polvo y la sangre de sus manos. «No podemos seguir corriendo así todos los días», dijo ella, agotada. «Necesitamos llegar a Monroe antes de que Whitlock invente una historia que nos convierta en los criminales». Koa asintió. «Mañana al amanecer cruzaremos por el cañón del norte. Es más lento, pero no es la ruta que Boyd espera». Durmieron pocas horas, alternando turnos de vigilancia. Koa no pudo apartar de su mente el rostro de Boyd. Sabía que el sheriff no era un hombre que aceptara la derrota. La próxima vez que se cruzaran, uno de los dos no saldría con vida. Al amanecer, reanudaron la marcha. El aire era más frío y las montañas al frente se veían más cercanas. Cada paso los acercaba a Santa Fe, y al momento en que las pruebas contra Whitlock saldrían a la luz. Pero mientras avanzaban, un ruido sordo llegó desde atrás. Cascos. No era el galope de varios hombres, sino de uno solo. Koa tensó la mandíbula. No era una patrulla, era un mensajero. «Si llega a Santa Fe antes que nosotros», dijo, «Monroe sabrá nuestra versión, pero de boca de Whitlock». Sin decir más, espoleó a Sombra, y la carrera comenzó de nuevo. Ahora no para escapar, sino para llegar primero. El sol apenas se elevaba sobre las crestas montañosas, cuando Koa Redhawk y Marisol Vega cruzaron el paso estrecho que daba acceso al cañón del norte. El aire estaba frío y limpio, con un olor tenue a pino y tierra húmeda. Sombra avanzaba con paso firme, pero Koa sentía cada músculo de su cuerpo tenso. Sabía que aquel mensajero que habían visto la noche anterior tenía ventaja, y si llegaba antes a Santa Fe, todo lo que llevaban podía volverse en su contra. El terreno se volvió más abrupto a medida que ascendían. Pequeñas cascadas caían por las paredes de roca, y el rugido lejano del agua se mezclaba con el canto de aves ocultas. Marisol mantenía el cuaderno negro sujeto contra su pecho, protegiéndolo bajo el abrigo como si fuera un corazón de papel que latía con fuerza propia. «¿Crees que podremos alcanzarlo?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Si no lo hacemos», respondió Koa, «Monroe escuchará la mentira antes de la verdad. Y en política, la primera historia que se cuenta es la que se queda». A media mañana, las huellas del mensajero aparecieron claras en el lodo blando de un recodo del río. Eran recientes. Koa desmontó para examinarlas y notó algo más. Huellas de otro caballo viniendo en dirección opuesta. El patrón era errático, como si el jinete hubiera intentado huir de algo. «Esto no me gusta», murmuró. Continuaron por la senda estrecha hasta que el sonido de un disparo resonó entre las paredes del cañón. Un caballo relinchó, y un instante después, el cuerpo de un hombre apareció rodando por la pendiente. Su chaqueta estaba manchada de sangre, y en su mano crispada aún sostenía una bolsa de cuero. Koa la tomó, y al abrirla, encontró un sobre con el sello del juez Whitlock. «Era el mensajero», dijo, mirando a Marisol. «Y parece que alguien quería que no llegara. No tuvieron tiempo de especular. Desde lo alto de la ladera, 3 figuras armadas los observaban, apuntando con rifles. Una voz ronca gritó: «Dejen el caballo y todo lo que lleven. Ahora». Koa no respondió. En un movimiento rápido, tiró de Marisol hacia un saliente de roca y rodó con ella fuera de la línea de fuego.
Los disparos rebotaron contra la piedra, lanzando fragmentos afilados. Sombra, asustado, se apartó, pero no huyó demasiado lejos. La pendiente era empinada, y Koa sabía que si intentaban huir a campo abierto, serían blancos fáciles. Señaló a Marisol una grieta entre las rocas y se arrastraron hacia allí, sintiendo cómo las balas pasaban silbando. Una vez cubiertos, Koa sacó su rifle y disparó 2 veces, obligando a los atacantes a retroceder. «No son hombres de Void», dijo entre dientes. «Estos son bandidos de montaña, y si han matado al mensajero, no es por lealtad a Whitlock, es por el contenido de la bolsa». Marisol comprendió. El sobre no era lo único importante. Significaba que más de uno quería controlar esa información. Tras varios minutos de intercambio de disparos, un silencio denso se instaló. Los bandidos se habían replegado, pero Koa no se engañaba. En terreno montañoso, podían emboscarlos en cualquier momento. Decidieron moverse rápido, bordeando el río y manteniéndose bajo la cubierta de los árboles. Al caer la tarde, las montañas se abrieron hacia un valle estrecho. Allí, una carreta vieja y cubierta por una lona estaba detenida junto a un campamento improvisado. Un hombre mayor, de barba gris y manos callosas, se levantó al verlos. «No es común ver extraños por este paso», dijo con voz grave, «menos aún llevando prisa». Koa lo estudió con cautela. El hombre se presentó como Samuel Ortega, un arriero que viajaba a Santa Fe para vender provisiones. Cuando Koa mencionó que también se dirigían allí, Ortega entrecerró los ojos. «Tengan cuidado, la ciudad está revuelta. Ayer mismo un grupo llegó con noticias de que el juez Monroe está siendo presionado para renunciar. Esa noticia cayó sobre Koa y Marisol como un golpe seco. Si Monroe perdía su cargo antes de que llegaran, todo el plan se desmoronaría». Ortega les ofreció un asiento en la carreta, asegurando que conocía rutas secundarias más rápidas que el sendero principal. Koa aceptó, aunque sin soltar su rifle en ningún momento. El viaje nocturno fue tenso. El traqueteo de las ruedas sobre la grava se mezclaba con los ruidos lejanos de animales y el crujir de ramas que podía ser viento, o algo más. Marisol, envuelta en una manta, mantenía la vista fija en la silueta oscura de las montañas que dejaban atrás. «No podemos fallar, Koa», dijo en voz baja. «Si Whitlock logra hundirnos antes de que hablemos, todo habrá sido para nada». Koa no respondió. Solo apretó más el cuaderno negro contra su costado, como si el peso del papel fuera también el peso de sus decisiones. Sabía que, en Santa Fe, no solo tendrían que entregar pruebas, sino también sobrevivir a la última y más peligrosa emboscada que les esperaba. Cuando la primera luz del amanecer tiñó el horizonte, Ortega señaló con el látigo. «Allá está, Santa Fe». Las torres de la ciudad se recortaban contra el cielo, pero la sensación que recorrió a Koa no fue alivio, sino advertencia. Algo le decía que Boyd y Whitlock ya estaban allí, y que el tiempo para actuar se estaba agotando. La entrada a Santa Fe estuvo lejos de ser el respiro que Koa Redhawk y Marisol Vega habían imaginado. La ciudad bullía de actividad, pero no con la calma de un mercado próspero, sino con la tensión de un hervidero político. Hombres con trajes formales y sombreros altos discutían en las esquinas, mientras grupos de soldados vigilaban las calles con una rigidez poco habitual. Samuel Ortega detuvo la carreta junto a una posada de madera oscura, en la calle que conducía a la plaza central. «Hasta aquí puedo llevarlos», dijo. «Más adelante, los ojos y oídos de Whitlock están en cada esquina». Koa le agradeció con un apretón de manos firme. Antes de irse, Ortega les dejó una advertencia. «Si Monroe sigue en su cargo, no durará mucho. Hay quienes dicen que firmará su renuncia esta misma noche». El golpe de esa frase fue seco. Si eso era cierto, tenían horas, tal vez menos, para llegar a él. Koa y Marisol se mezclaron entre la multitud, avanzando hacia el edificio del tribunal.
La fachada blanca y majestuosa contrastaba con la tensión que se sentía alrededor. 2 guardias armados custodiaban la puerta, y cada persona que entraba era revisada. Koa tiró suavemente del brazo de Marisol y la condujo hacia un callejón lateral. No podemos entrar por la puerta principal. Hay otra forma, a través del archivo municipal. Lo usé una vez, cuando trabajaba para... Se detuvo, tragando la última parte de la frase. No importa. La entrada trasera estaba custodiada solo por un joven escribiente, distraído revisando un fajo de papeles. Koa lo neutralizó en silencio, dejándolo atado en un rincón. Avanzaron por un corredor estrecho que olía a polvo y tinta vieja, hasta que llegaron a una puerta pesada con cerradura de hierro. Koa forzó la cerradura y empujó, revelando una sala amplia con estanterías repletas de documentos. No habían dado 10 pasos cuando una voz familiar resonó en la penumbra. Sabía que vendrían. Boy Crowder estaba allí, con una leve sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. 2 hombres armados flanqueaban la puerta por la que había entrado. Whitlock me pidió que les diera la bienvenida y que me asegurara de que no molesten al juez Monroe. Koa avanzó un paso, interponiéndose entre Boyd y Marisol. No vamos a discutir contigo, Boyd. Vamos a pasar. ¿Pasar? Boyd soltó una risa seca. Lo único que van a pasar es a mejor vida. El primer disparo rompió la tensión. Koa rodó tras una estantería, disparando para cubrir a Marisol, que se agachó y corrió hacia un armario pesado para usarlo como escudo. El eco de los tiros rebotaba en las paredes, mezclado con el olor a pólvora y papel quemado. Una lámpara de aceite había caído, encendiendo un fuego que empezaba a devorar los archivos. Uno de los hombres de Boyd cayó con un disparo certero de Koa. El otro avanzó hacia Marisol, pero ella, recordando la lección del desierto, no dudó. Levantó el revólver y apretó el gatillo. El impacto lo hizo retroceder, golpeando contra una estantería que se desplomó en un estruendo. Boyd aprovechó la confusión para escapar por una puerta lateral. Koa corrió tras él, pero un pasillo estrecho lleno de humo dificultaba la persecución. Cuando salió al patio interior, Boyd ya montaba su caballo. «Esto no ha terminado, Red Hawk», gritó, antes de desaparecer entre la multitud. Koa regresó con Marisol, que aún respiraba agitada. «Tenemos que movernos ya», dijo él. «El fuego llamará la atención de todos. Si Whitlock está aquí, sabrá que lo estamos cazando». Salieron por una escalera de servicio que conducía directamente al ala norte del tribunal. Allí, un anciano de traje oscuro y mirada serena los esperaba. «Ustedes deben ser Koa Red Hawk y Marisol Vega», dijo, como si estuviera leyendo un guión ya escrito. «Soy Elías Monroe. Samuel Ortega me envió un mensaje sobre ustedes». Marisol dio un paso al frente, extendiendo el cuaderno negro. «Aquí está todo. Pagos, nombres, fechas. Es suficiente para destruir a Whitlock y a todos sus aliados». Monroe tomó el cuaderno, hojeó unas páginas y asintió. «Es más de lo que esperaba. Pero tienen que saber algo. Si esto sale a la luz, no solo se hundirá a Whitlock, habrá caos en el territorio, y ustedes serán los primeros a quienes buscarán». Koa lo miró sin pestañear. «Lo sabemos». Monroe les indicó una sala segura dentro del tribunal, donde podrían esperar mientras él preparaba una declaración oficial. «Será esta noche, pero no se engañen. Cuando se corra la voz, vendrán por ustedes antes de que amanezca». Koa y Marisol intercambiaron una mirada breve. Sabían que el capítulo más peligroso de su huida aún estaba por escribirse, y que en unas horas las calles de Santa Fe podrían convertirse en una trampa mortal. La noche cayó rápido sobre Santa Fe, tiñendo las calles de un gris azulado que parecía anunciar tormenta. En el tribunal, el juez Elías Monroe revisaba por última vez el cuaderno negro mientras un escribiente copiaba las páginas clave para archivarlas de forma segura. Koa Red Hawk y Marisol Vega esperaban en una sala lateral, la tensión marcando cada minuto.
Afuera, la ciudad se llenaba de murmullos. La noticia de que Monroe iba a dar una declaración había corrido como pólvora, y con ella la certeza de que algo grande estaba a punto de estallar. Koa no dejaba de mirar por la ventana angosta. En la plaza, grupos de hombres se movían de forma poco natural, como si esperaran una señal. Algunos llevaban sombreros bajos que ocultaban sus rostros, y otros parecían simples curiosos. Hasta que uno giró, y Koa vio el brillo de una pistola bajo su chaqueta. «Whitlock ya sabe», murmuró. Marisol se acercó. «¿Qué hacemos?» «Esperar no es una opción. Si atacan antes de que Monroe hable, todo se pierde». Antes de que pudiera decir más, un ayudante del juez entró apresurado. «El juez está listo. La declaración será en la escalinata del tribunal. Me pidió que los escoltara». Koa no estaba convencido, pero no tenían otra salida. Salieron al corredor principal, el eco de sus pasos mezclándose con el rumor creciente afuera. Cuando la puerta del tribunal se abrió, una ráfaga fría les golpeó el rostro. Monroe, erguido y solemne, caminó hacia el estrado improvisado, el cuaderno negro en la mano. La multitud guardó silencio cuando comenzó a hablar. «Ciudadanos de Santa Fe, hoy he recibido pruebas irrefutables de corrupción, extorsión y asesinato que involucran a figuras de poder en nuestro territorio». No alcanzó a terminar. Un disparo resonó desde algún punto de la plaza. El proyectil no dio en Monroe, pero partió una columna de madera a centímetros de su cabeza. El estrado estalló en gritos y empujones. Koa empujó a Marisol hacia el suelo y sacó su rifle, buscando el origen del disparo. Entre la confusión, alcanzó a ver a Boyd Crowder en el borde de la multitud, apuntando con un rifle de repetición. «¡Es Boyd!», gritó Koa, disparando para obligarlo a cubrirse. Los hombres de Whitlock se mezclaron con la gente, desatando un caos de disparos y gritos. Monroe fue rápidamente protegido por dos alguaciles, pero la multitud estaba atrapada entre el miedo y la violencia. Marisol, agazapada, protegía el cuaderno negro bajo su abrigo mientras Koa cubría su posición. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo ella, refiriéndose a Monroe. «No, primero debemos cortarles la ventaja», respondió Koa. «Si Boyd se escapa, volverá a intentarlo». Se movieron bordeando el tribunal, usando los pilares como cobertura. Koa logró flanquear a Boyd, pero el sheriff lo vio venir y huyó hacia un callejón estrecho. Koa lo siguió, los disparos resonando contra las paredes. El olor a pólvora y sudor era sofocante. En un rincón oscuro, Boyd giró y apuntó. Koa rodó hacia un lado, sintiendo el aire caliente de la bala pasar junto a su oreja. Respondió con un disparo que golpeó el sombrero de Boyd, haciéndolo retroceder. El sheriff, jadeante, apretó la mandíbula. «No entiendes, Red Hawk. Si Whitlock cae, todos caemos, incluyéndote a ti». «Yo no me escondo detrás de mentiras», escupió Koa. Se abalanzaron uno contra el otro, el arma de Boyd cayendo al suelo. Fue una pelea cuerpo a cuerpo, brutal y rápida. Un puñetazo de Koa lo dejó tambaleando, pero Boyd sacó un cuchillo de su bota. Antes de que pudiera usarlo, un disparo retumbó. Marisol estaba al final del callejón, el revólver todavía humeante. Boyd cayó de rodillas, soltando el cuchillo, y se desplomó. El silencio fue pesado. Koa y Marisol se miraron, sabiendo que no había tiempo para procesar lo ocurrido. «Vamos», dijo él. «Monroe necesita terminar lo que empezó». Cuando regresaron a la plaza, el juez, escoltado y algo pálido, retomó la palabra. Esta vez no hubo disparos, solo un silencio denso que se rompía con cada frase. «Con estas pruebas, declaro que se iniciará un proceso inmediato contra Ezra Whitlock y sus cómplices». La multitud estalló, algunos con vítores, otros con protestas. Koa sabía que no era el final, pero sí un golpe que resonaría en todo el territorio, y que, después de esta noche, no podrían quedarse en Santa Fe mucho tiempo. En su mente, el capítulo siguiente ya estaba claro. Debían desaparecer
antes de que Whitlock, incluso acorralado, intentara arrastrarlos con él. La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño, como si Santa Fe contuviera la respiración después de la tormenta. El eco de los disparos de la noche anterior aún flotaba en la memoria de Coa Redhawk y Marisol Vega, pero en las calles quedaba solo el murmullo de unos pocos transeúntes y el golpeteo lejano de cascos sobre el empedrado. En el tribunal, el juez Elias Monroe había pasado la noche custodiado, revisando con sus asistentes los pasos legales para que las acusaciones contra Ezra Whitlock no pudieran ser anuladas. El cuaderno negro estaba ahora bajo resguardo oficial, sellado y registrado como evidencia. Coa y Marisol esperaban en una pequeña sala contigua, cansados pero en guardia. La tensión de meses de huida les pesaba en los hombros. Monroe entró con paso lento, pero firme. «Han cumplido con su parte», dijo, depositando un documento sobre la mesa. «Con este auto, Whitlock será arrestado hoy mismo, y no podrá evitar el juicio». Marisol dejó escapar un suspiro que parecía haber contenido durante semanas. «¿Y nosotros?», preguntó. «Ustedes», Monroe vaciló, «han hecho enemigos poderosos. Si se quedan aquí, no verán el final de la semana». Coa lo sabía. No necesitaba que se lo dijeran. «Nos iremos al amanecer». Monroe asintió, y antes de marcharse, les estrechó la mano con un gesto de sincero respeto. No todos los héroes llevan insignias. Al salir del tribunal, las calles de Santa Fe comenzaban a agitarse con la noticia del arresto de Whitlock. Algunos celebraban, otros, con el ceño fruncido, se retiraban a las sombras para tramar lo que vendría después. Coa y Marisol caminaron hacia la posada donde se alojaban. Allí, Samuel Ortega los esperaba sentado junto a una taza de café. «Me enteré de lo que hicieron anoche», dijo. No muchos se habrían enfrentado a Whitlock y vivido para contarlo. Coa tomó asiento. «No lo hicimos por gloria, solo por lo que era correcto». Ortega sonrió apenas. «Eso mismo dicen los que están listos para desaparecer, y creo que es lo que deben hacer. Tengo una carreta lista. Puedo llevarlos hasta el paso del Río Grande. De allí, nadie hará preguntas». Marisol intercambió una mirada con Coa. No necesitaban discutirlo. Salieron de la ciudad antes de que el sol estuviera alto. El aire fresco del amanecer les daba una falsa sensación de paz, mientras el camino los alejaba de las torres blancas de Santa Fe y los llevaba hacia llanuras abiertas. A mitad de jornada, Ortega se detuvo en un pequeño rancho abandonado. «Aquí nos separamos. Ustedes pueden seguir hacia el sur. El río les servirá de guía». Coa le estrechó la mano con fuerza. «Gracias, Samuel. No olvidaremos lo que hiciste por nosotros». El arriero sonrió y se marchó sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un viaje silencioso. Coa y Marisol atravesaron desiertos, cruzaron cañadas y durmieron bajo cielos estrellados. El peso de la amenaza que los había perseguido parecía aligerarse con cada milla que ponían entre ellos y Santa Fe. Finalmente, encontraron un valle escondido entre colinas y bosque. Un arroyo cristalino lo recorría, y las huellas de hombres quedaban lejos. Allí decidieron quedarse. Construyeron una pequeña cabaña con madera de pino y piedra, y sombra pastaba libre por los alrededores. El tiempo, aunque lento, comenzó a sanar las heridas. Marisol aprendió a cultivar un huerto, y Coa a levantar cercas y reparar techos. Algunas noches, el silencio del valle era tan profundo que parecía que el pasado había sido solo una pesadilla lejana. Un año después, una tarde de invierno, una figura pequeña apareció en la entrada del valle. Una niña, no mayor de 6 años, sola y asustada. No hablaba mucho, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que alguna vez ellos habían sentido. La acogieron sin pensarlo. «No podemos devolverla a lo que dejó atrás», dijo Marisol, arropándola junto al fuego. «Aquí tendrá un hogar». Con el paso de los años, aquella cabaña se convirtió en refugio para otros perdidos.
Viajeros heridos, familias desplazadas, gente que necesitaba un lugar seguro para empezar de nuevo. Koa y Marisol no buscaban reconocimiento, solo querían que nadie más tuviera que huir como ellos. Un día, mucho tiempo después, un viajero les trajo noticias de Santa Fe. Ezra Whitlock había muerto en prisión, enfermo y olvidado. El juez Monroe había mantenido su cargo hasta el final de sus días, y las reformas que siguieron habían cambiado el territorio para siempre. Koa escuchó en silencio, mirando el arroyo que corría frente a la cabaña. Marisol, junto a él, tomó su mano. «Se acabó», susurró. Él asintió, pero sabía que las cicatrices de aquel pasado siempre serían parte de ellos. Aún así, mientras observaba a la niña, ya convertida en una joven fuerte, ayudar a los recién llegados, sintió que todo el dolor y la lucha habían valido la pena. En el valle escondido, bajo un cielo amplio y limpio, encontraron la paz que nunca pensaron posible. Y allí, lejos del ruido de la ciudad y de las sombras del poder, vivieron no como fugitivos, sino como guardianes de un pequeño mundo que habían salvado a su manera. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.